Les damos la bienvenida al podcast 134 de Crónicas Gumba. El día de hoy, yo soy su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y está conmigo Víctor Dalos. A mí me encuentran en @Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y adicionalmente tenemos un invitado que vamos a proceder a presentarlo. Invitado, regálenos su nombre completo y cómo lo encontramos en redes sociales. Buenas noches, primero que todo gracias por la invitación. Yo me llamo Jean-Christopher Juillan Prada. Me pueden encontrar en Twitter como @Chris con K, HRIZ y 3 guiones bajos. Igual eso lo vamos a dejar escrito por ahí porque la descripción está complicada. Listo. Y nos trajimos este invitado porque vamos a hablar de un juego relativamente reciente, de un título, de un género que nos gusta, pero del que no somos tan expertos porque ya no nos dan los reflejos para hacerlo. ¿De qué título vamos a hablar, Víctor? Vamos a hablar de The King of Fighters 15. The King of Fighters 15 es un juego que salió en 2021. 2022, perdón, sí. Y está a principios del 2022. Está apenas sacando sus primeros torneos, bastante reciente. Y nos vamos a quedar escuchando antes, no sé, Chris, si tengas tú de la banda sonora algo que nos recomiendes. Pues puede ser la canción del equipo que yo utilizo, que se llama Like a Queen. Entonces, King of Fighters 15, ya habíamos hablado previamente de otra entrega de la franquicia, del King of Fighters 14, que fue como un renacer de la misma, porque venía de capa caída de la desaparición pues no de la desaparición exactamente, pero digamos que el SNK había abandonado parcialmente el tema de los juegos de este. Pero antes de entrar a hablar en materia de este juego, del que tenemos un experto precisamente, vamos a hablar de nuestro experto. Entonces, Chris, cuénteme, ¿usted a qué se dedica? Bueno, yo soy profesional en estudios literarios, soy pianista y soy jugador de KOF. Como tal, a veces pues transmito, no muy seguido, pero sí, pues me dedico a jugar casualmente KOF también y me gusta mucho como el competitivo. Listo, Chris. Y una pregunta adicional. ¿Qué juego nos podría usted recomendar? Un título que usted diga, oiga, ese título debería jugarlo todo el mundo. O tenemos una opción, un plan B. ¿Qué título así bien desconocido que usted nos pueda recomendar? Que usted diga, no, es que ese juego me gusta a mí y de pronto a mi hermano que lo jugó conmigo. Bueno, voy a decir como las dos opciones. Un juego que yo le recomendaría a todo el mundo en este momento, la verdad me parece muy entretenido, Fall Guys. Es gratis, es multiplataforma y pues es para jugarlo de forma casual con los amigos. Y un juego que yo recomendaría que tal vez no es para todo el mundo, precisamente vos lo mencionaste ahorita, y es KOF 14. Me parece que fue un juego muy infravalorado, pero que lamentablemente no tiene pues los gráficos más pulidos y no tiene la mejor online pues. Pero me parece un juego muy bueno también. Yo aquí quiero meter la cucharada porque cuando decimos que Chris es un experto, no es por cualquier cosa, es porque a mí me gusta mucho ver los torneos y he seguido algunos. Hay transmisiones internacionales en donde cuando yo veo la banderita de Colombia, porque si no lo han notado, Chris es de por acá, o por lo menos esa banderita aparece de arriba, y pues no deja de ser muy emocionante ver que alguien de Colombia esté por allí disputando los puntos donde están. De hecho, ahí ese punto quería dirigirme un poquito, antes de que entremos a hablar de The King of Fighters. Quisiera hablar un poquito de cómo conociste o cómo empezaste a jugar estos juegos de pelea y cómo terminaste con The King of Fighters como este juego que de pronto es donde más te he visto
y en donde incluso muchísimas felicitaciones por los últimos digamos que lugares en campeonatos. Para quienes no sepan, estuviste en el Evo 2022, terminaste muy bien en Combo Breaker también, allá te vi también en el top 8, todos los comentaristas haciéndote barra. Eso parecía un poquito cargado el tema, pero qué bien. Cuéntanos un poquito entonces de cómo conociste KOF. Bueno, a mí no me tocó KOF, digamos, en la época de las maquinitas, como a la mayoría de personas en Colombia, que todos empezaron en los arcades. Sin embargo, mis hermanos mayores sí les tocó. Entonces, ellos, digamos que trajeron KOF a los hermanos menores en las consolas, en Play 1. Entonces yo conocí KOF 97, KOF 98 y KOF 99. Fue en el Play 1, después nos pasamos al Play 2, incluso con una KOF que parecía tipo Tekken, Maximum Impact. Y ya después, en los últimos años, conseguimos la 13 y la 14, que precisamente en la 14 yo conocí, digamos, fue como la primera KOF en la que yo conocí gente aparte de mi familia que jugara KOF. Por el modo online yo me metía como a hacer unas salas y es que ponía KOF Colombia. Y de pura casualidad se metieron otros paisas, pues para el que no sepa, soy de Medellín, se metían otros paisas y me dijeron como, ay no, que nosotros somos una comunidad como competitiva, que si quiere unirse, que yo no sé qué. Entonces yo dije, bueno, listo, me metí y pues empecé a participar en torneos y así. Ya al pasar de los años me pude ganar una liga pues nacional de KOF, de la 14, y ya como que empecé con más ganas para la 15 y pues sí, como que digamos que con la 15 ya fue la primera vez que salí del país a competir y pues la verdad ha sido muy bacano. Cuéntame cómo es este tema de llegar a un Combo Breaker, cómo te animas a ir y luego cómo terminas en un Evo y qué te pareció ese ambiente. Bueno, digamos que al Combo Breaker llegué como de pura suerte, porque yo conocí a unas personas de México por medio de streams en la pandemia y algunas veces me metí a jugar con ellos. Entonces ellos vieron como que yo jugaba bien y como que me invitaron para unirme a ese grupo que se llama Texas Crew, pues se llamaba Texas Crew, ahora se llama Tengo Crew. Entonces ellos me invitan a este grupo y pues yo tenía ganas de ir al Combo Breaker, pero pues la verdad es muy caro, o sea, que los pasajes, que el hotel, que la comida. Entonces yo dije, no va a poder ir, otra vez lo voy a ver desde la casa. Pero la verdad me ayudaron mucho y me dijeron como, usted puede pagarse el pasaje, nosotros le ayudamos con la estadía porque nosotros ya pagamos el hotel, pues usted se quedaría con nosotros y pues ya la comida entre todos vemos qué hacemos. Y yo, sí, pues los pasajes sí me dan, yo lo otro sí la verdad no tenía. Entonces, pues digamos que conseguí para los pasajes, fui y la verdad, o sea, yo he ido a eventos en Colombia y son muy buenos también, pero es que ya los Estados Unidos están a otro nivel, o sea, el lugar era gigante, varios juegos, vendían cosas de arte, vendían cosas de los personajes, controles, de todo. Y pues también me pareció una experiencia muy bacana porque el escenario, o sea, lo subían a uno al escenario y eso es lleno de gente mirándolo a uno, entonces como que también le da presión, como para que uno se le quiten esos nervios. En ese Combo Break que llegaste al top 8. Sí, que es séptimo. Ahí quedó la banderita puesta al final cuando nombraban todo. De nuevo, muchas gracias, felicitaciones. No, gracias a ustedes. Y preguntarte un poquito de ahí. Primero, era brutal la cantidad de mexicanos que llegaron hasta esas finales y yo estaba esperando, nosotros vimos el Evo desde la casa, nos reunimos, de hecho varios del equipo a verlo y el domingo estuvimos pendientes y llegamos al Evo como con esa expectativa. ¿Cómo viviste el Evo? ¿Qué diferencias hay con respecto al otro tipo de torneos? Cuéntame un poquito ya, porque al Evo pues llega gente de más partes del mundo. Precisamente de eso voy a hablar. Digamos, el Combo Breaker hubo muchos inscritos. En KOF eran 620 y algo. Pero en el Evo eran 1000 y no solamente, digamos que latinos y gente de Estados Unidos. También gente de Asia, de Europa, incluso de África. Y la verdad me gustó mucho fue porque el nivel estaba muy alto, o sea, mucho más alto que en el Combo Breaker. Ya habían además pasado bastantes meses de que había salido el juego y que yo siento que se pudo ver que en ese momento Asia es el que está dominando el juego por mucho.
sea, Taiwán específicamente, o sea, siendo los mexicanos también muy buenos, pero Taiwán está como fuera de liga. Y hay representación latina, pero todavía no estamos allá. Sí, siento que somos, o sea, los latinoamericanos estamos jugando bien, pero tenemos que aprenderle también a los asiáticos, que están jugando un poquito más seguros, por decirlo así. Pasaba que, por ejemplo, ellos no fallan los combos, se escogen siempre a los personajes más fuertes, entonces eso obviamente pues es respetable y es inteligente también hacer eso. Entonces escogen a los personajes más fuertes y aparte de eso no se arriesgan tanto como los latinoamericanos, que jugamos como más agresivo, más rush, más siempre estar como encima del oponente. Ellos se quedan también esperando un poquito atrás y así. Ya me empezaste a tocar un par de temas. No sé, César, si tienes algo más o empezamos a hablar del KOF 15. No, entremos de una vez en materia. Listo. Entonces, KOF 15, como decíamos un poquito al principio, tiene realmente The King of Fighters es un crossover de juegos de pelea de SNK, para quienes de pronto no lo conozcan. SNK tenía una serie, pues tenía Fatal Fury, tenía Art of Fighting, me corregirás, pero también algunos otros juegos que no eran de pelea decidieron meter personajes y crear un gran crossover de juegos de pelea. Esta es la entrega 15, luego sabrán que viene un montón de atrás, pero duramos un tiempo muy largo sin juegos de KOF. Y es que inicialmente eran lanzamientos anuales, uh-huh. Y por eso no estaban numerados, eran el KOF 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, y ahí empezó la sequía, más o menos. Sí, correcto. Y en la historia había una especie de arcos, digamos que de historia al principio. Recuerdo que la 94, 95 95, 96, 97 creo que tenían un arco. Sí, el de Orochi. Y luego en el 98 fue un Dream Match, es decir, ahí casi que no hay historia, jugamos todos contra todos. Luego podemos traer los personajes se murieron los personajes en la historia, no importa. Exacto, sí. Luego hubo otro arco. ¿Qué pasa en este 15? ¿Cómo estamos de historia y qué nos puedes contar? Bueno, digamos en cuanto a nivel de historia en KOF 15, esta sería como la segunda parte de la cuarta saga, por decirlo así. Porque KOF 14 fue la que inició esta nueva saga con este nuevo protagonista que se llama Shunei, que es el peliverde pues de los audífonos. La historia continúa un poquito con lo que pasó en KOF 14, en el sentido que el jefe o el villano pues de KOF 14, cuando se muere, como que revive a otros personajes que habían muerto en la saga y que hace mucho tiempo no estaban en un juego canónico, ¿cierto? Que esos son como personajes como el equipo Orochi, Chris, Yashiro y Shermie. Ellos no estaban en un KOF, digamos, que tuviera historia desde KOF 97. Y no solo ellos tres, sino que también trajeron a Kronen, que antes era conocido como K-1999. Que este personaje como que existía el rumor de que no, que SNK los demandó a Kira, que porque el personaje estaba como inspirado. Entonces que no, que los demandaron, que yo no sé qué, y al final pues ellos desmintieron eso, le cambiaron el nombre y volvieron a traer ese personaje. Bueno, el modo historia como tal dentro del juego es un poquito como clásico. No, más bien es muy clásico, es el típico arcade. Le agregan, la verdad, unos poquitos diálogos y al final ponen una escena o un ending, pues, como con un arte, y ponen unos subtítulos diciendo como qué fue lo que pasó en el torneo o más o menos como dando a entender qué es lo que va a pasar en el próximo. Y esa historia o esos diálogos o al menos el arte cambia según el equipo que se seleccionemos. Claro. Bueno, eso también es algo importante. Digamos que de lanzamiento el juego salió con 3 equipos. Los equipos se forman, digamos, con ciertos personajes. Está por ejemplo, el equipo que yo utilizo, se llama el equipo superheroínas. Son Athena, Mai y Yuri. Pero si yo me escojo Athena, Mai y Leona, si yo me termino pasando ese modo historia, no me va a aparecer el ending. El ending especial solo aparece cuando uno se escoge el equipo con sus 3 integrantes como son, presentados pues. También el juego tiene una modalidad aparte que son como equipos especiales. Que estos no son canónicos, pero también le da uno arte como para uno ir desbloqueando en el juego. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, un equipo secreto es Athena,
Ralph y Clark, que ellos son personajes muy viejos de SNK, los primeros personajes de SNK. Sí, Ralph y Clark son de los Ikari Warriors. Ajá. Y Athena es de un juego de plataforma sección de arcade que también es como del 86, 87. Sí, exacto, es de Psycho Soldier, sí. Entonces cuando uno se escoge a ellos tres, se desbloquea una música especial con ellos. Hay otros personajes que desbloquean un arte especial y así. Digamos que este juego también introdujo 3 personajes nuevos a la historia, que uno se llama Isla, es una chilena, por cierto, otra que se llama Dolores, y digamos que los jefes, que serían Reverse y, ¿cómo es que se llama? Otomarraga. Otomarraga, la verdad, siento yo que es como un poco explorado más bien, el tema pues con esta villana, porque uno la derrota pero no van a entender mucho qué fue lo que pasó con ella o por qué apareció y así. Entonces siento yo que en ese sentido el juego, en cuanto al modo historia, podría como que ser un poquito más completo. Ok. Sí, de pronto comparándolo hay otras compañías, NetherRealm, por ejemplo, hace o explora mucho o saca mucho provecho del modo historia. Como nos dices, entonces es mucho más clásico, es pasar un modo arcade y nos van a mostrar algunas imágenes sencillas para decirnos más o menos qué pasó. ¿Qué pasó? Exacto, sí. Pero hay algo que ya empezabas a decirnos este tema. De nuevo, aquí yo sé que muchos son expertos, pero también hay gente que nos escucha que no tiene ni idea de juegos de pelea. Estamos hablando de que jugamos en equipos. Y hablabas de 13 equipos. Entonces empezamos con un roster de personajes, una grilla de 39 personajes, que no es nada despreciable. Si tú miras otro juego, nos devolvemos a Street Fighter V, que empezó con 16, claro. Ajá, con 16, entonces aquí tenemos una cantidad mucho mayor. Y ¿cómo podrías describirnos como juego de pelea? ¿Qué lo hace especial? ¿Qué tiene diferente de los juegos de pelea clásicos en donde tenemos solamente a 2 personajes y se bajan su energía? Bueno, digamos que KOF siempre ha destacado en ese sentido, es porque la mayoría de juegos siempre uno se escoge a un personaje o si mucho 2, cuando son tag. Pero KOF, el sistema de pelea de KOF es cada persona se escoge a 3 personajes. No importa de qué equipo, vos te puedes escoger el mismo equipo como aparece en la historia o los puedes mezclar como quieras. Y cada personaje pelea contra el otro personaje. Digamos, el jugador 1 le baja la vida al primer personaje, el jugador 2, entonces entra al combate el segundo personaje. Entonces se van a eliminar. Aquí no hay cambios activos de pronto en juegos como en Marvel vs. Capcom. No. Dragon Ball Fighters. Ajá, en KOF no es así, pues que en cualquier momento uno lo cambia y entra al otro, así no. En este son por rounds. Entonces el primer round, el primero con el primero, el segundo, el primero con el segundo y así. Hasta llegar por último, pues sería cuando ya es tercer personaje contra tercer personaje, dado pues el caso. He visto también y los comentaristas hacen mucho énfasis en el tema de los recursos y me doy cuenta que en este juego el tema de usar esas barras es supremamente importante. La mayoría de juegos de pelea tienen unas barras especiales y son importantes porque pueden dar un reversal, pero es que aquí es una cosa que si no las manejas bien estás muerto. Sí. Esto también es algo muy importante en KOF. Digamos que arriba en la pantalla uno ve la vida de los personajes y el tiempo, y en la parte de abajo al lado izquierdo y al derecho están las barras que dependiendo también tu personaje vos vas a tener un número máximo de barras. Entonces, por ejemplo, el primer personaje de cada jugador empieza con 0 barras, pero ese primer personaje puede tener máximo hasta 3 barras. El segundo personaje ¿Cómo las va llenando? Vos las vas llenando pegándole al otro, haciendo poderes. Digamos, cuando el enemigo se cubre, vos vas llenando la barra. O cuando también te van pegando, a vos también se te va llenando, pero un poquito menos. Se va llenando un poquito menos. El segundo personaje tendría 4 barras y el tercer personaje, el último, tendría máximo hasta 5 barras. Entonces es muy importante, como vos decías, manejar los recursos. Porque si yo tengo 3 barras y el enemigo está a punto de morir y yo me gasto las 3 barras, voy a empezar con 0 barras para el segundo personaje de mi rival. Entonces voy a entrar en desventaja. Porque cada vez que le quitan a uno un personaje, le regalan 1 barra. ¿Qué quiere decir eso? Que si entonces, por ejemplo,
el segundo jugador quedó con 0 barras en su primer personaje que acabó de morir, el segundo personaje de él empezaría con 1 barra mínimo, que se la regalaron cuando pasó el round. Entonces hay que saber manejar muy bien eso. Digamos que están también los movimientos X. Que los movimientos X es, por ejemplo, hay un personaje que tiene un abanico. Uno tiene la versión débil y uno tiene la versión fuerte, ¿cierto? Pero está la versión X, que es cuando se presionan los 2 botones, tanto la versión débil y la versión fuerte al mismo tiempo. Eso me cuesta a mí media barra. Pero entonces esa media barra que yo me gasté me puede generar oportunidades porque es un abanico más fuerte, que queda rebotando, por ejemplo. Entonces, como decías... O sea, hacer ese movimiento en una versión especial hace que tenga habilidades diferentes a un movimiento normal. Claro, exacto. Ok. Hay un temita aquí, nosotros siempre hablamos de que nuestros reflejos no son los mejores porque pues ya la artritis y todas estas cosas. pero la presbicia. Y la presbicia también. Pero sí... es evidente que este juego es... nosotros digamos que tendemos a jugar mucho Street Fighter y tiene un ritmo, es más bien... digamos Víctor, que... le alcanzan los reflejos para Street Fighter. Yo voy en Sancho. El caso es que en estos juegos de los cuales hablamos, digamos que hay unos arquetipos de personajes, ¿no? Entonces está el que mantiene la zona, está el que siempre está presionando, está el que busca hacer agarres o el que deja trampas por ahí. Aquí tenemos lo mismo, ¿cierto? Pero aparte tenemos 3 personajes, o cómo se manejan esos arquetipos y cómo se construyen esos equipos. Digamos que, así como lo mencionabas, similar a Street Fighter, aquí vamos a encontrar personajes zoners, que son los que se tiran proyectiles y mantienen atrás esperando a que el enemigo les salte o controlando pues el espacio como tal. También están los rushdown, que son los personajes como más agresivos, que están siempre como a punta de puños o patadas, tratando con la defensa del oponente, sí, entrando por arriba, luego por abajo, por atrás, luego por... Exacto. También están los personajes que son como de mix-ups, tipo Ángel, que creo, pues si alguien la conoce. Agarrar un poco. Sí, y también están los que son de agarre y todo eso. Muchas veces la gente escoge a estos personajes por gusto, ¿cierto? Pero en el competitivo... Creo que esa es la razón más poderosa. O por yo siempre los escojo. Si la pinta me gusta, ese es. Sí. Por ejemplo, yo juego competitiva, pero realmente a mí yo juego los personajes que a mí me gustan. Sin embargo, la mayoría en competitivo, y es muy respetable, piensan también los equipos en pro del juego, ¿cierto? Lo que les ofrece el juego. Entonces, si por ejemplo hay personajes muy buenos con combos de media barra, esos personajes son más comunes de ver en la primera posición, porque vos empezás sin barra. Entonces, claro, vos es como, construí media barra, aquí puedo hacer mi combo, es bueno, y aparte de eso yo genero un poquito de barra. Digamos que los personajes del medio también los utilizan mucho en el sentido de tengo que generarle barra al último. Okay. Entonces es un personaje que pues digamos puede hacer daño, pero no se le va a gastar todos los recursos al último personaje, que por lo general uno quiere que llegue con varias barras para que pueda hacer más daño. Y en el último personaje la gente pone o su mejor personaje o el que esté más fuerte en el juego, pero que sea muy dañino, que cuando toque le baje la vida al otro fácil. Okay. Yo tengo una pregunta. Ese tema creo que se ha mantenido a lo largo de todos los juegos. No sé si en este se conserva, me pareció que sí. Y es que cuando yo derroto al personaje de mi oponente, al otro pues le cambian el personaje, le dan una barra de energía, de poder, y a mí me recuperan un poco de vida. ¿Qué tanta vida me recuperan? Eso depende del tiempo. Digamos que en KOF, cuando empieza cada round dice 60, pero es muy chistoso. Yo no sé si es un mito o si no, a estas alturas yo la verdad no sé, pero dicen que esos 60 en realidad son 90 segundos pues de la vida, pues como reales. Sí, que no son segundos, sino que es ahí un poquito más. Sí, son como mentiritas. Entonces, dependiendo con qué tantos segundos vos hayas derrotado al enemigo, vos te recuperas más. Ejemplo, entonces ese sí estoy seguro, entre el segundo 42 y el 60, vos te recuperas 300 de vida de los 1000 que tenés, de los 1000 puntos de salud que tenés.
Entonces, si vos llegaste lo mataste en el segundo 41, ya no te van a dar 300, sino que te van a dar como 270, por decirlo así. Y así con el paso de los segundos. Eso como para hacerlo, darle de todas formas algún tipo de premio al que está llegando. También, sí. Hablamos un poquito de cómo se juega y yo mencionaba Street Fighter por el ritmo, por la velocidad. Se me hace mucho más rápido KOF, ¿es mi impresión? Sí, no, KOF es, la verdad, y más agresivo en general. Sí, porque digamos que a diferencia de Street Fighter, KOF tiene 4 tipos de saltos. KOF tiene los hops, los hyper hops, los saltos, los jumps, que son iguales a los de Street Fighter, y los neutros, los normales, los que todo el mundo conoce, por así decirlo. Y los hyper jump, o los hyper salto. Los hops se hacen presionando la diagonal al frente, la diagonal atrás o verticalmente muy suavecito. Es como si vos presionaras con el D-pad del control o con una palanca así hacia la esquina, pero muy suavecito. Uh-huh. Ese sería el hop. El hyper hop es hacer lo mismo, pero agregarle la dirección de abajo. Entonces es abajo, diagonal. Es como tomar un poquitico de impulso y devolverlo. Ajá, pero entonces así pasito también, para que sea como un hop más larguito. Entonces toca hacerle... Entonces el hop es un saltico rápido, corto. Cortico, sí. Ok. El hyper hop es la misma velocidad, pero llega más lejos. Avanza un poquito más. Y es más difícil de hacer. Claro, porque toca agregarle la dirección hacia abajo. O sea, sería abajo diagonal, pero la diagonal pasito. Presionarla suave. Tenemos el salto normal, simplemente presionando diagonal al frente, diagonal atrás o diagonal arriba. Que es el típico salto de Street Fighter, de Mortal Kombat, normal. Uh-huh. Y tenemos el hiper salto, que sería como el hiper hop, presionando abajo y la diagonal al frente o la diagonal atrás, que ese sería el salto como olímpico, pues el salto más largo de todos. ¿Y eso cómo lo utilizas entonces en el juego? Porque yo sí veo que viven saltándose mucho y sobre todo los latinoamericanos me doy cuenta que sí andan saltando por todo el escenario y eso hace muy difícil predecir o de pronto hacer un antiaéreo porque no se sabe con qué velocidad te van a llegar. Claro, digamos que por lo general uno siempre quiere saltar con los salticos cortos para no arriesgarse tanto. Pero hay personajes que el salto largo les sirve mucho. Todo depende también del personaje porque los saltos varían según el personaje. Hay unos que son más lenticos, otros que llegan más lejos, otros que son muy flotados, o sea, que son muy lentos. Y entonces uno piensa, pero un personaje que salte tan lento sí será bueno. Y resulta que también tiene sus ventajas. Porque claro, si la mayoría son rápidos y un personaje salta tan lento, al momento de hacerle un antiaire, pues la gente se acostumbra a que sean rápidos y lo tiran cuando no es. O sea, lo tiran y la persona... Lo lanzan adelantado. Ajá, lo lanzan adelantado, entonces eso también como que descuadra al enemigo, al jugador. Al contrario. Uh-huh. De pronto aquí me voy a saltar, ya definitivamente es un mundo y sí, yo he intentado, nosotros jugamos a veces KOF, pero digamos que los 98, me gusta el 13 también, y sí se siente esa diferencia. Quisiera preguntarte un poquito por modos de juego como para ir redondeando este tema de jugabilidad. Ya nos contabas que el modo historia es una especie de modo arcade donde te ponen algunas imágenes. Uh-huh. ¿Qué otros modos de juego hay? Está el modo versus local, que uno puede jugar con sus amigos, y ese mismo modo versus tiene la opción de ponerlo torneo, como modo torneo. Entonces en este modo torneo vos agregás los nombres de tus amigos o los que vayan a jugar, y cuando vayan a jugar dos en específico, ponen ahí Pedro y Pablo, por poner un ejemplo. Entonces en la pantalla aparecen el nombre Pedro y Pablo y cuánto puntaje tienen. Digamos, el primero que llegue a 5 victorias. Entonces van 4, 3 y así. Llegaron a 5, se devuelven otra vez al menú, escogen el nombre del otro que vaya a jugar y así. También está el modo entrenamiento, que el modo, la verdad, entrenamiento sí tiene muchas opciones. Ahí es donde la gente, digamos, los jugadores que se dedican al competitivo practican sus cosas, sus combos, sus jugadas, sus setups, lo que sea. Tiene muchas opciones, digamos, para grabar. Vos podés grabar que la CPU te haga algo como para vos, no sé. Responder a eso. Sí, como para vos acostumbrarte a jugadas de personajes que de pronto te dan difícil, que son difíciles para vos. También, y lo puedes hacer tanto en reversal como al azar. Digamos que si vos tumbaste un personaje, él se levante haciendo un gancho.
y entonces vos también practicas ahí como saltos seguros y cosas así. Aparte del modo de entrenamiento... Yo tengo una pregunta sobre ese modo de entrenamiento. ¿Qué tan bueno es para algún novato meterse al entrenamiento y tratar de aprender? ¿O está más pensado es como ya para que, oiga, ya conozco los básicos, me voy a dedicar a entrenarme para mejorar mi nivel? Siento yo que el modo de entrenamiento también sirve para los jugadores novatos, pero que es a donde iba también. A mí me parece que los jugadores que están empezando, tanto en KOF como en los juegos de pelea en general, deben hacer primero los otros dos modos, que son tutorial y los trials. El tutorial pues les enseña las mecánicas de todo el juego, los saltos, cómo correr, cómo hacer los backdash, cómo hacer digamos, los poderes, los golpes, los super, los clímax, todo esto, pues te enseña como todo lo que ofrece el juego. Y los trials es como una especie de combos básicos, son 5 combos básicos por cada personaje, que te piden a vos completarlos, hacerlos de esta forma, y ya una vez vos los completás, vos tenés más o menos la idea de qué puedes hacer en el modo training. ¿Cinco no son muy poquitos? Yo cuando tenía el de King of Fighters 13, yo recuerdo que eso era una lista enorme. Eran unos imposibles de hacer. Yo no pude hacer muchos de ellos, pero eran muchísimos. Sí, yo la verdad también estoy de acuerdo en eso. Tanto en KOF 14 como en KOF 15 los trials son muy corticos. O sea, sí son bastantes personajes, pero solamente 5 por personaje sí me parece un poquito corto, y que siento yo podrían haber explorado más, como mencionabas, como en KOF 13, que los primeros eran un poquito más fáciles y los últimos eran súper difíciles. Aquí la verdad los de KOF 15, los 5 son muy fáciles. Okay. Sí, digamos incluso para un jugador novato puede que al principio le dé un poquito de dificultad, pero los puede sacar. Estos son modos de un solo jugador en general, y los que nos decías del torneo y del versus. Uh-huh. Pero definitivamente los juegos de pelea actuales, sin duda que, y sobre todo con el tema de pandemia, se demostró que el online es fundamental. Sí. ¿Qué tal va el online de KOF 15? Yo escuché en el Evo que decían que ahora ya va a haber integración con todas las consolas. Eso me parece buenísimo. Sí. Pero cuéntanos cómo lo has visto desde que salió. No dijimos ni cuándo se lanzó. Dijimos que fue en el 2022, pero no dijimos cuándo se lanzó. En febrero, la verdad, no sé si fue 10. No, está bien. Febrero. Está perfecto. Listo. Entonces sí, ya digamos que tenemos varios meses. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo salió y cómo ha ido evolucionando? Digamos que viniendo de lo que fue KOF 14, evolucionó bastante, o sea, muchísimo, porque KOF 15 implementa un tipo de netcode. La verdad no soy muy experto en el tema, pero como que existen 2 tipos de netcode, el rollback y el delay. La mayoría de juegos japoneses utilizaban el delay y era un tipo de netcode, pues o como código, lo que sea del online, que funcionaba bien, era en Japón. Pues ya allá tienen todos bien, o sea, el internet de allá es bueno y entre ellos funciona. Pero sí, entonces... Es un código desarrollado en base a un cierto ancho de banda y a un ping muy reducido. Uh-huh. Entonces, pues funciona genial si usted está en la misma región, claro, o en la misma ciudad o tiene una red muy buena, pero ya cuando lo empezamos a mezclar redes de aquí de este lado del charco, de Latinoamérica, más de países de menos recursos, con problemas de última milla, que oiga, a mi casa llega red y es buena la bajada, pero no tan buena la subida, el ping es muy alto, cosas por el estilo, ahí empezamos. Ahí, claro. Entonces en KOF 14, yo por ejemplo, en pandemia pude jugar con la gente de Colombia, pero quería jugar con gente de México, no se podía. Quería jugar con gente de Perú, no se podía, de Ecuador tampoco. Entonces, mucha gente criticó eso, que SNK empezó a escuchar y dijo, bueno, vamos a meter rollback para KOF 15, vamos a realizar entonces betas, como betas online antes de que salga el juego, e hicieron 2 betas como para probar el online, digamos, testearlo y mirar si que estaba bien y que estaba mal y cómo lo corregían antes del lanzamiento. La verdad, las betas, la primera fue un poquito caótica, la segunda fue mejor, pero también uno queda como, hay cosas que tienen que corregir, y ya cuando salió el juego, la verdad, a mí me parece que el modo online es muy bueno para un juego de pelea, y comparado a otros juegos de peleas actuales es muy bueno. El modo rankeado, digamos que es como un poquito el punto débil,
en el sentido que el matchmaking no es tan bueno. A veces uno se puede demorar un poquito buscando jugadores, pero los encuentra, cosa que no pasaba en KOF 14, el modo rankeado estaba muerto. Y las salas también están llenos de gente, vos puedes invitar a tus amigos, salas de hasta 8 personas, y pues digamos que en esta versión de KOF sí se puede jugar con otros países. Yo puedo jugar con gente de Estados Unidos y puede correr bien, con gente de México y puede correr bien. No es offline, pero puede funcionar. O sea, es una experiencia agradable. ¿Este juego está en qué consolas? En PlayStation 4, PlayStation 5, en Xbox Series creo, Sí, en PC, series. Tanto en Steam como en Epic. Y en Windows 10. Y una de las noticias es que, digamos que había un cierto cruce entre plataformas, pero no era generalizado. Yo creo que Xbox y PC y PlayStation 4 y PlayStation 5 podían jugar entre sí. Entiendo que la idea es que ¿eso es de 2022 o 2023 ya cuando lo van a permitir jugar? 2023. Ellos dijeron que para el 2023. Okay. Es algo que ha venido haciendo SNK para varios de sus juegos. Hizo la prueba con el rollback, por ejemplo, lo implementó primero en la versión de PC del 2002. Y tuvo mucho éxito, se revivió ese juego en computadora y por eso lo está implementando aquí. Y también le llamó la atención para traerlo a Samurai Showdown. No sé si tengas otro tema, porque este tema de Samurai Showdown me lleva a los gráficos. Samurai Showdown fue el primer juego que SNK hizo con Unreal. Unreal Engine. Y entiendo que en este KOF 15 también lo implementa. En Samurai Showdown realmente a mí me parece muy, muy bonito, muy atractivo. Hicieron un estilo gráfico como de pinceladas con bordes muy gruesos. ¿Qué tal es aquí? ¿Tú cómo describirías el arte y cómo te parece? Sí, digamos que en comparación a Samurai Showdown, el arte como que es, no sé, más peculiar o más único en Samurai Showdown, en el sentido que, como vos decías, tiene las lineecitas así oscuritas y como que refleja más como lo japonés, no sé. Y en KOF es un poquito más colorido, es como más como un estilo vivo, por decirlo así, comparado a lo que fue KOF 14, digamos que como ya están utilizando también Unreal, evolucionó mucho, pero no fue tanta la evolución de KOF 15, de Samurai a KOF 15. Son como gráficos más bien similares. Para quienes de pronto no sepan, como KOF llevaba un tiempo después del 13 sin sacar versiones, cuando se anunció el 14 levantó mucha expectativa porque fue solo un teaser. Pero cuando sacaron el primer video, la gente quedó muy fría con el arte porque se veía muy simple y el estilo artístico se sentía muy blando. Había mucha gente que salía a decir, no, eso parece un juego PlayStation 2. Claro. Y como siempre es una exageración. Sí, claro. PlayStation 2 no es capaz de generar esos gráficos. Así lo pongamos a pujar. Cuando salió el juego, digamos que una de las críticas fue el aspecto técnico, y luego salió Samurai Showdown, en donde ya los modelos se veían mucho más bonitos, el arte también tenía era como más particular. Los paisajes también tenían algo un poquito más de animación, porque es que los paisajes del KOF 14 eran prácticamente la calle vacía. Sí. Y en este 15, entonces, uno de los puntos que prometieron fue precisamente mejorar eso. No alcanza a ser cel shading, ¿no? Es decir, no alcanza a ser caricatura completamente, pero sí se nota una fuerte inspiración anime, colores muy vivos. Sí. Siento yo que KOF es como una mezcla de las dos cosas. Como que ellos no quieren ser un Guilty Gear, pero tampoco quieren ser como un Street Fighter, que es como un poquito medio cartoon, no sé, o un Mortal Kombat, que ya es como muy realista. Entonces es un poquito algo más parecido como un Dead or Alive, como tirando anime, pero no del todo. Correcto. Y de los diseños de los personajes, ¿cómo lo ves? ¿Te gustaron? Tú estás con el equipo de Superheroína, entonces ya sabemos por dónde van tus gustos, pero cuéntanos en general cómo te parecieron y qué tal es el desempeño. ¿Rediseñaron algunos personajes o reutilizaron más bien los diseños clásicos? De las dos cosas, ¿cierto? Dependiendo del personaje. Digamos, Athena, pues es conocida que en todos los KOF cambia la ropa. Entonces esta no es la excepción. Ya incluso aquí es pelicortica y el diseño completamente nuevo. Pero hay personajes que
que siguen teniendo su traje clásico, como Mai. Mai sigue teniendo el traje ninja pues rojito. Lo que sí es que desde KOF 14 hubo varios rediseños, ¿cierto? Por ejemplo, Mai fue uno, digamos, su traje es muy similar, pero le agregaron como cierto detalle de flores en la ropa. Yuri, por ejemplo, tiene unos guantes amarillos y así. Muchos de esos rediseños que aparecieron nuevos en KOF 14 fueron, no sé si suene feo decirlo de esta forma, pero fueron reciclados para KOF 15. Solo que ahora sus modelos se ven mejor. Y ya pues hay otros personajes que sí tienen diseños completamente nuevos. El tema del desempeño, me imagino que siendo un juego de pelea le apunta a 60 cuadros por segundo. No sé si de pronto en algunas versiones hay caídas o prefieren sacrificar resolución para mantener el frame rate estable. ¿Cómo funciona? Hasta donde yo tengo entendido, en todas va a 60 frames por segundo, en todas las versiones. Pero lo que sí he escuchado que algunas personas han criticado es que algunas versiones tienen más input lag. Sí, entiendo que la de PlayStation 4 tenía al principio algún tipo de problema con eso. Y lo que hizo SNK fue empeorar la de PC para que jugaran más o menos igual. Ajá, creo que la que está en este momento como la más... Es chistoso porque uno creería que podría ser como la segunda mejor, pero no. La que está como más mal en este momento es la de PlayStation 5, que tiene como más frames de input. Y la de PC sigue siendo la mejor, pero entonces siento yo que ellos iban a tener que hacer algo al respecto, y más si se viene el crossplay. Claro, porque ya con crossplay, ¿qué va a pasar con esas diferencias? Hablábamos un poquito de los escenarios, que estos se veían un poco mejor, y a mí sí me queda una duda. En los juegos antiguos no había un escenario por equipo, había a veces países, y algunos repetían. ¿Aquí cómo funciona eso? ¿Qué tal los escenarios? ¿Cómo te han parecido? Los escenarios a mí me parecieron muy buenos. Aunque después la gente que juega esta cosa competitiva termina siempre jugando en el cuarto... en el de entrenamiento. Que es un cuadrado con una cuadrícula, con unas líneas en el centro o lo que sea. A mí la verdad me parecieron muy bonitos la mayoría. Cada equipo, al menos eso sí es el problema, cada equipo de los 13 principales, de los 13 que hubo en lanzamiento, tiene su propio escenario. Sin embargo, hay unos equipos que comparten de cierta forma unos escenarios, que es como el mismo lugar, pero de día y de noche. Entonces le cambian la decoración, le cambian, digamos, el de noche es más vacío, el de día es con carros, con más personas y así. Pero en general son buenos. Lo que sí uno se queda como esperando un poquito más es que con los equipos que eran DLC también hubieran agregado escenarios. Como también son equipos que hubieran venido con escenarios, hubiera sido la verdad bacano. Yo tengo una pregunta sobre la escena competitiva. Cuando se participa en esos torneos, ¿en qué versión se juega? La verdad, en las dos. Eso la gente lo aclara. Por ejemplo, en Colombia, pues a nivel Colombia, perdón, hace poco se hizo una liga que se llamaba NEM Fight y era para clasificar le daban un cupo a uno para viajar a Chile. Y se hizo en las dos plataformas, tanto en PC como en Play. Entonces, como era esta liga para ganarse un cupo, lo que se hizo fue que se sacaban los 4 mejores de PC y los 4 mejores de Play. Y después se reunían todos a jugar offline para ver quién se ganaba ese cupo. En PlayStation 4. Normalmente se juega en PlayStation 4, en el Combo Breaker, en el EVO y en todas estas competencias así como internacionales. Se utiliza la versión de PlayStation 4. Pero mucha gente juega la versión de PC también, porque pues en PC corre mejor, digamos, o sea, en PC uno tiene como mejor conectividad. Depende más de la máquina, o sea, si yo tengo la mega máquina, pues corre mejor. Sí. Que también hay unas que no. Sí, tenía de pronto aquí para avanzar en el tema de cerrar aspectos técnicos. Tú nos recomendaste ahora una canción, pero la música y los aspectos de sonido, esto aquí gritan todos los poderes, esto es muy japonés, es muy clásico, pero ¿cómo ves y hay algún tipo de cambio con respecto a los juegos de la serie? ¿Cómo, en cuanto a sonido, cómo calificarías este KOF? Bueno, en cuanto a la banda sonora propia de KOF 15, yo digo que es un buen soundtrack, pero tampoco me mata. O sea, no es nada pues como del otro mundo, son canciones como que
que uno como que uno las escucha dentro del juego, pero que yo personalmente no siento que yo las escucharía por fuera del juego muy seguido. ¿Hay algún tipo de género más o menos que dirías que toma? A eso voy también. Cada equipo, dependiendo como su temática, tiene una canción que pueda sonar como más o menos a eso. Entonces, por ejemplo, están los Ikari Warriors. Ellos son como soldados, entonces suena como más pesado, es como, digamos, una especie de rock o metal. Pero está, por ejemplo, no sé, las superheroínas, es un poquito como más jazz, con piano, cosas así. Los protagonistas tienen canciones que suenan, o sea, como que juegan ahí un poquito con la nostalgia, que suenen un poquito parecido a canciones del pasado y cosas por ese estilo. Algo que sí tiene muy bueno, que siento yo también cabe dentro del soundtrack como tal, es un modo que se llama DJ Station. En este modo vos tenés los soundtracks desde KOF 94 hasta KOF 15, todas las canciones de KOF. Tienen las canciones de Samurai Shodown de los clásicos, de Fatal Fury de los clásicos, algunos, de KOF 2002 UM y otros juegos de SNK. Y esto la verdad me parece muy bacano porque en este modo vos podés personalizar qué canción querés que suene en cada escenario. Entonces, si a vos te gustaba una canción de KOF 98 y pues no te gusta la de KOF 15, pues simplemente la pones en ese escenario, la de KOF 98, y ya. Entonces, como que tiene para todos los gustos de todas las sagas, pues de KOF. Yo veo que cuando anuncian un personaje siempre le ponen ese algo de énfasis al CV, al que hace las voces. No sé si esto, qué tanta importancia tiene. O sea, además de los gritos durante batalla, ¿ellos participan de alguna otra manera en la historia y en las voces o solamente durante los combates? Sí, digamos que como ya decías, en los combates sí hay voces y cuando hablan y los supers, cuando ganan hay poses de victoria y eso. Y también, o sea, digamos cuando ganan entre los rounds, hay como animaciones y poses de victoria y dicen alguna que otra frase. Pero también cuando vos ganas la pelea, los personajes tienen diálogos. Dependiendo del modo, si es versus o si es historia, cambia ese diálogo. Y dependiendo contra el personaje contra el que vos estés peleando. Entonces si Kyo le gana a Iori, como son rivales, él le va a decir algo como, yo no sé qué, somos rivales. Pues por poner un ejemplo. Uh-huh. Y todo eso lo hacen los actores, pues, los actores pues de voz de cada personaje. Siento yo que en ese aspecto hacen un muy buen trabajo, porque cada uno le da como una personalidad propia a cada personaje y son todos muy distintos, a pesar pues de que todos son en japonés. Antes de pronto de cerrar y que vayas pensando en qué otra canción nos recomiendas, hacemos una pausa ahorita antes de que nos des los últimos comentarios. Sí me gustaría preguntarte, porque decías personajes DLC. Eso es común ya en los juegos de pelea, tienes 39 personajes de base, que me parece súper completo. De pronto los modos de juego sí me decías que podían haberse mejorado un poco. Pero uno de los ganchos que mantiene a la gente interesada y noticias por parte de los juegos es cuando lanzan un nuevo... ¿Aquí es de a personaje o de equipo? Eso es lo interesante. Que en este primer año todo fue por equipos, a excepción de un personaje que ellos quisieron regalar. Que ellos también agregaron otro modo que se llama Boss Challenge. Y en este modo vos peleas contra un jefe así súper ladrón, pues así súper roto. Uh-huh, sí. Entonces ellos quisieron regalar a Omega Rugal. Pero todos los otros personajes que han sido DLC son personajes que vos tenés que pagar por ellos. Los venden en un Team Pass. Cada Team Pass trae 2 equipos. Entonces el Team Pass 1 trae el equipo Garou y al equipo Southtown. Y el Team Pass 2 trae el equipo Orochi y a los próximos que van a salir, que es el equipo Samurai Shodown. Pero en el Evo, cuando mostraron el tráiler de los próximos DLC, yo lo entendí de esa forma, no es algo confirmado, pero yo entendí que el próximo año van a salir individuales. Ya no por equipos, sino individuales. Listo, entonces ahora sí, cerremos con esto. Uh-huh. ¿Qué canción nos recomendarías para quedarnos escuchando un momentico antes de pasar ya al resumen y al cierre del podcast? Yo recomendaría Now or Never, que es como el tema principal del juego.
King of Fighters 15 salió en febrero del 2022. Viene una saga de juegos de pelea muy reconocida aquí en Sudamérica porque se hicieron famosos en su momento en el arcade y siguieron saliendo para diferentes plataformas a lo largo de los años. En King of Fighters 14, digamos que fue como un renacer de la franquicia, que renació sin tanta fuerza o con menos fuerza de la que esperábamos, pero parece que esta 15ª entrega ha mejorado muchos de los aspectos. Entonces hoy nos está acompañando nuestro invitado Chris, que juega el título de manera profesional. Y pasémonos a cuénteme, ¿qué es lo bueno de este King of Fighters 15? Para mí lo mejor del juego sería el modo online. El netcode, pues el rollback netcode es muy bueno. Me parece muy bueno, digamos, que tener tantos personajes disponibles y que todos sean tan buenos. O sea, el gameplay como tal, la jugabilidad del juego es muy buena. Y también me ha parecido bueno el soporte hasta el momento que le ha dado la compañía al juego. Eso es, bueno, y también, perdón, lo último, lo de la parte de la música, lo del DJ Station, eso también me pareció muy chévere. Listo. ¿Ha encontrado problemas con el juego? ¿Cosas que no le gustan o cosas que sean malas o que más le puedan dañar la experiencia a alguien? Siento yo que si alguien de pronto no es el jugador competitivo, no es alguien que le apasionen tanto los juegos de pelea, o para estar jugándolos con alguien, de pronto se puede aburrir un poquito, porque el contenido para un jugador, en lo personal, me parece un poquito pobre, no malo, pero como muy clásico, como que juegan muy, sí, como van muy a lo seguro. Lo último que sería, pues, o sea, como en que no me haya gustado, digamos, en cuanto a la plantilla de personajes, es que se hayan, de cierta forma, no deshecho, pero que no hayan utilizado tantos de los personajes nuevos que crearon para KOF 14. Eso no me gustó mucho, ¿verdad? No, yo tengo otra cosa que sí, a mí también me hizo falta. Hay uno de esos personajes que son ganchos, Kim Kawan, el coreano, ese tenía que estar, y me entero yo que apenas va y no entró ni en el primer año. Sí, no, viene para el próximo año, pero la verdad sí, él debió haber estado de lanzamiento, porque siempre ha estado, entonces eso sí fue como, ¿por qué? Bueno, en parte es estrategia para poder vender ese claro, también descargable, ¿no? Porque si son puros personajes nuevos, así como estaba haciendo Capcom con su Street Fighter, sí, vienen nuevos personajes. ¿Y ese quién es? ¿Por qué me interesa comprarlo? Cosas por el estilo. Yo tengo una pregunta adicional porque pues yo vi el torneo. ¿Qué tal está actualmente el balance de personajes? Porque se me hizo que las finales estuvieron, por lo menos en el Evo, estuvieron como muy mirror match. Sí, la verdad sí. Eso sí está innegable. En este momento el balance sí está un poquito, no malo, pero sí está un poquito desbalanceado. Se nota mucho que hay personajes que son mucho más fuertes. Entonces, digamos que eso es algo que también, por ejemplo, en Latinoamérica mucha gente juega a sus personajes que les gusta. Pero ya cuando van a jugar contra Asia, todos juegan los mismos 3 o 4, porque son los mejores. Entonces, ellos hicieron un balance en mayo, pero la gente ya está pidiendo que hagan otro, porque no están muy contentos, estamos muy contentos en ese momento con el balance. Sí, y es que eso no podemos decir que sea realmente malo, porque como en cualquier momento puede cambiar una actualización de emergencia o lo que sea, y ¡pran! ¿Se arreglaron el balance? Bueno, entonces ya no nos podemos quedar de que el balance es malo. Sí. Listo, Chris. Entonces, nosotros normalmente al final tratamos de recomendarle estos juegos a algún tipo de público en particular. Y finalmente le damos una clasificación entre si el juego es indispensable agregar a la librería, o si es comprable, vale la pena gastarle, o si es mejor no alquilarlo, sino conseguirlo a un precio reducido o similares. Entonces, primero, ¿a quién le recomendaríamos este juego? Yo se lo recomendaría a todo fan de juegos de pelea. Eso sí es como recomendado a gente que le gusten los juegos de pelea, súper recomendado, porque vas a poder jugar con alguien y vas a tener con quién jugar. Tanto online como, digamos, a nivel Colombia, offline, en muchas de las ciudades hay comunidades. ¿A quién no se lo recomendaría mucho? A las personas que de pronto busquen
un juego, o sea, las personas que solamente juegan un juego por el contenido para un jugador, de pronto se puedan aburrir rápido. O de pronto no vaya a tener mucha rejugabilidad, por decirlo así. Listo. Y si tuviéramos que entonces que clasificarlo en esas categorías, indispensable o comprable o conseguirlo a un precio reducido, ¿por cuál nos iríamos? Yo diría que comprable o a un precio reducido también. Listo. Sí, teniendo en cuenta, por ejemplo, que es comprable para una persona que disfruta de los juegos de peleas y de pronto es alquilable para una persona que quiere es más como probar en qué va la nueva entrega de King of Fighters. Listo, entonces con esto pasamos a despedirnos. Primero que todo agradeciendo muchísimo el tiempo de Chris, que se tomó un espacio para venir a hablar con nosotros acerca de este King of Fighters número 15. Este es el momento apropiado. ¿Dónde lo encontramos en redes? ¿Qué proyectos tienen que lo puedan seguir o que lo puedan visitar? En Twitter, @KHRIZ y 3 guiones bajos seguidos. Digamos que en este momento pues me estoy enfocando un poquito, es como en el viaje que tengo próximo, que voy a ir a un torneo en Chile, como me gané una liga pues acá en Colombia, entonces voy a un torneo en Chile y ya la verdad después de eso no sé como qué vaya a pasar en cuanto a lo competitivo pues en lo personal. Entonces también como que me gustaría de pronto empezar un poquito más a streamear más y me pueden encontrar en Twitch de la misma forma como Chris con KH, RIZ y 3 guiones bajos. Listo, nosotros dejamos en la publicación en nuestra página web, que a propósito recuerden visitarla, www.cronicasgumba.com. En la publicación de este podcast en nuestra página web vamos a dejar los enlaces a las redes de Chris, que hoy nos acompañó hablando de este King of Fighters número 15. Además de nuestro invitado, también estuvieron con ustedes Víctor. Y @Vedalos me encuentran, y también agradecerle a Chris. Yo por ahí lo ataqué y le dije, Chris, ayúdame por favor, y muy amablemente nos sacó un rato de su tiempo, y aquí honrado porque la verdad, de nuevo, qué chévere tener una banderita por ahí nuestra volando en estos streams, es muy muy bonito. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y también se despide de ustedes César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y hasta pronto.